frescura a eso que empezamos de nuevo. Y yo le decía, Señor, dame memoria, quiero recordar y entender tu palabra. Leemos en este verso, leímos el capítulo 21, que Dios había concebido, Dios había cumplido, había materializado la promesa que en el capítulo 15 le había dicho a Abraham. Pero vamos un poquito más atrás. En el capítulo 12 Dios llama a Abraham. En el capítulo 12, como bien dice, y si usted nota, lee la Biblia, su nombre es Abraham, pero en el capítulo 12 es Abraham, abreviado. ¿Por qué? Dios llama a Abraham en el capítulo 12 y le dice, sal de tu tierra y de tu parentela y vete al lugar donde yo te mande. Ahí yo voy a bendecir a los que te bendicen y voy a maldecir a los que te maldicen y haré de ti una nación grande. Entonces, algo que me llama la atención es que Abraham, más allá de ser el patriarca de la palabra, uno de los grandes patriarcas, es un ejemplo a seguir, un ejemplo de fe, un ejemplo de obediencia. Si a ti te dice Dios, sal, deja tu familia, tu tierra, deja tu casa que construiste por años, te afanaste por años por construir tu casa material, y Dios te dice, ¿sabe qué? Has construido años, has trabajado años por esa casa, pero yo te digo, sal de tu tierra y de tu parentela. ¿Tú qué le dirías a Dios? Y ese es el ejemplo de Abraham. Abraham no dijo, ay no Dios, pero acá tengo mi casa, donde están mis cosas, me llevó años construir mi casa, ¿por qué tengo que salir? Dios dijo sí, Abraham dijo sí. Agarró a Sarai, a su esposa, y se llevó a su familia, salieron de su tierra y su parentela. En el capítulo 17, Dios le cambia el nombre a Abraham por Abraham, porque le dijo que él era un padre de muchedumbre, un padre de muchas personas. Y a Sarai también le cambió el nombre en el capítulo 17 por Sara, porque ella iba a ser madre de muchedumbre, madre de muchas personas. Pero algo que me llama la atención es el que en el capítulo 15, Dios le promete a Abraham, le dice, yo te voy a dar un hijo. En el capítulo 15, en el 17 se lo cambió el nombre, pero en el capítulo 15 le dice, yo te voy a dar un hijo. Él tenía 75 años, es como que me diga 75 años. Imagínese Sara, usted si lee la palabra Sara, se le rió la cara. Y Dios dijo, ¿por qué te ríes, mujer? Si yo voy a hacer de ti una madre de muchas generaciones y voy a darte una descendencia a ti y a tu esposo. Y ahí medito la palabra. En el capítulo 15 Dios le promete un hijo, y en el capítulo 18 Dios visita a Abraham nuevamente. Y en el capítulo que leímos recién, 21, Dios materializa lo que le había prometido. ¿Y por qué yo le digo de capítulo en capítulo? Porque hay una variación. En el capítulo 15 Dios promete, en el capítulo 18 vuelve a visitar, y en el capítulo 21 ahí cumple con lo que había prometido. Y Abraham desde el capítulo 15 hasta el 21 tuvo que pasar procesos. Abraham desde el capítulo 15 hasta que se materializó lo que Dios le había prometido en el capítulo 21, tuvo que pasar grandes luchas y tuvo que pasar grandes pruebas, tuvo que pasar por desiertos, tuvo que pasar por agotamientos en su vida. ¿Por qué? Porque en uno de los capítulos que está en el versículo del capítulo 15, cuando Dios le promete, en el capítulo 18, él tenía que entregar a su hijo. Él tenía que, imagínense, pasaron cosas ahí. Usted recordará, antes de Dios cumplir con sus promesas, Sara, en vez de esperar el tiempo de Dios, dice la palabra que ella se apresuró y dijo, yo voy a tener a mi hijo como yo creo que lo voy a tener. Imagínense, ella era de edad avanzada, ella no creyó en total fe, diciendo, sé que Dios me va a concebir un hijo en mi edad. Ella dijo, yo soy de vientre arrugada, ¿qué Dios me va a dar? La única manera de tener un hijo y una descendencia es a través de mi criada Agar, que es más joven que yo. Y así fue como ella concibió a Ismael. Pero Dios cumplió con sus promesas. ¿A qué quiero llegar con esto? Que por más de que Sara tomó un rumbo diferente al rumbo que Dios le dijo que le iba a dar, Dios se encargó de enderezar sus caminos
Y a pesar de sus malos actos, de su imprudencia, de su impaciencia, como muchas veces, ¿sabes que Dios quizás te prometió una gran bendición? Quizás te prometió algo en tu vida y tú como Sara dices, la única manera es que yo haga esto. Y tomaste un rumbo diferente, una dirección diferente como Sara. Pero tarde o temprano te va a llegar a ti la promesa que Dios te ha dado. Porque Él se va a encargar que si tú te fuiste para la derecha, tú te vuelvas para la izquierda, a donde está tu bendición. Como hizo con Sara. Porque Sara se desvió del camino de la promesa. Pero Dios, a pesar de todas las cosas, ella la direccionó nuevamente al lugar donde tenía que estar, que era tener a Isaac. Por eso medito en esta palabra. A ti te va a llegar tu bendición. Tú puedes decir, mi bendición o mi promesa está lejos, porque Dios me prometió algo, pero mi bendición y mi promesa está lejos de donde Dios me dijo que tuviera que estar. Pero quiero decirte que a pesar de que tu promesa hoy esté lejos, que tus hijos estén lejos de Dios, que tu familia esté lejos de Dios, que tú digas, bueno, la promesa fue que mi matrimonio se construyera de nuevo, pero yo no veo lejos a eso de Dios. Yo lo veo lejos que mis hijos se restituyan de nuevo. Veo lejos que Dios restituye la familia. Veo lejos que Dios me sane. Quiero decirte que Dios te va a direccionar. Así te haya ido lejos, Dios te va a volver al camino correcto y vas a llegar a la promesa. Va a tomar tiempo, pero vas a llegar a la promesa. Abraham tuvo que pasar varias cosas hasta materializar Dios lo que le había prometido. Y quizás tú puedes decir, bueno, hermano, este es el camino de Dios. Esto no es venir a la iglesia, no es garantía de que todo va a ir bien. No es garantía de que tu familia va a funcionar de 10, de que tus hijos van a estar perfectos, sin rebeldía. No significa que a ti te va a ir bien en el trabajo. No significa que todo va a ir bien en el matrimonio. No es garantía. La garantía es que si tú perseveras con fe, con obediencia, hasta el fin, tú vas a ser salvo. Esa es la garantía que Dios te da. La salvación de tu alma. Que si tú te desvías del camino, tú puedes volver a tomar el camino. Y si tú te arrepientes de tus pecados, Dios te va a perdonar de todos tus pecados. Y tú vas a volver de nuevo a nacer en Cristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? En esta palabra leímos que Dios cumplió con sus promesas. ¿Cuánto tiempo le habrá llevado? Imagínense, en el 18 Dios lo visitó y le volvió a recordar, recuerda, tú eres padre de muchedumbre y te voy a dar un hijo. Quizás Abraham nunca se imaginó en el momento donde Dios cumplió. Pero ahí fue, en el capítulo 21, Dios materializó lo que le había prometido. Y Dios me hablaba en esta palabra. Que si tú pasaste por luchas y pruebas, traiciones, engaños, desilusiones, frustraciones, fracasos, eso es un buen indicio de que Dios pronto va a materializar lo que Dios te había prometido. Hermano, el tiempo de la promesa ya pasó. Este quizás es el año donde Dios va a materializar lo que Dios te había prometido. O quizás no, será el que viene. Pero el tiempo de la materialización de la promesa va a llegar a tu vida. Tú no tienes que decaer. Tú no tienes que flaquear. Tú no tienes que desanimarte si hoy lo ves lejos, porque pronto va a ser como Abraham. Abraham se sorprendió, llegó el tiempo de la materialización, llegó el tiempo del cumplimiento para él y tuvo al hijo que tanto él anhelaba. Y lo mismo va a pasar con tu vida. Lo que Dios te prometió, Él te lo va a dar, Él te lo va a conceder. Quizás será hoy, mañana, este año, el que viene, pero el tiempo del cumplimiento te va a llegar. Y lo que Dios llega, ¿sabes qué meditaba en esta palabra? Que muchas veces Dios va a abrir puertas como que también la va a cerrar. Usted tiene que aprender que no todas las puertas que se abren a tu vida son de Dios. Ay, ¿cómo es eso? Si se me abrió una puerta, no todo es de Dios. Muchas veces Satanás te abre las puertas, no es Dios. Por eso tú tienes que aprender a discernir lo de Dios con lo que no es de Dios. Lo que no es de Dios, esas puertas lo único que van a provocar en tu vida son tristeza
Y lo que va a añadir a tu vida también es que tú no sirvas al Señor. Pero lo que es de Dios no añade tristeza. Lo que es de Dios te va a dar paz. Lo que es de Dios te va a dar bendición. Por eso yo medito en esta preciosa palabra. Y meditaba de todas las puertas. ¿Por qué le hablaba de las puertas? Porque el ejemplo de San Luis. Hablaba ayer con una sierva de una gran realidad. ¿Por qué no fuimos a San Luis? Y quizás usted se lo pregunta, varias hermanas me preguntaron por qué. No fue nada, hermano, no es que dije pasó algo grave, lo conducimos porque lo decidimos. No, fue de Dios. ¿Por qué? Porque Dios permitió. Porque nosotros aprendemos a obedecer y a escuchar la voz de Dios. Pasaron cosas en el transcurso de los días antes de ir que nos hicieron ver que no era de Dios ir. Empezaron a funcionar mal las cosas, empezaron a cerrarse puertas. Pero mire cómo es Dios, que cuando tomamos la decisión de no viajar de la nada, Dios despertó a Renzo y dijo, vamos a trabajar en la iglesia. Dios después despertó a Oscar, despertó a mi esposo, que de la nada, hermano, mi esposo, para venir a trabajar en el mundo, imagínense todo esto en general. Cuando se trata de Dios y trabajar para Dios, siempre va a haber peros. Pero imagínense, mi esposo vino sin peros a la iglesia a querer trabajar. Y mire, si no fue de Dios, porque esto es si usted no se dio cuenta, fue un gran avance el hacer el encadenado en la iglesia. Y eso sí fue de Dios. Dios empezó a abrir puertas. Entonces, entendemos cuál fue la voluntad de Dios. Y no añadió tristeza a nuestros corazones. Dios puso paz, tranquilidad. Por eso yo medito en todo. No todas las puertas que se abren son de Dios. Muchas veces las maldiciones vienen en forma de puertas que parecen bendiciones. Y resulta que te dieron más trabajo que bendición, pero te aparta de Dios. Pero te aparta de la iglesia. ¿Es de Dios o no es de Dios? Y resulta que se te abre una gran bendición, pero te aparta de la cadena de oración. Te aparta de tu servicio personal, de orar, de ayunar. Te aparta de lo de Dios. Entonces, no todas las puertas que vienen a tu vida son de Dios. Las puertas de Dios son aquellas que te dan la libertad para servir. Las puertas de Dios son aquellas que te dan la libertad para buscarle a Él. Y te dan la libertad, te dan la paz, te dan bendiciones. Por eso medita en esta palabra. Abraham, padre de muchas personas, Dios le prometió porque fue un hombre obediente. Y eso viene para las personas, hermano, tú no necesitas, porque hermano, Abraham ya no hay en estos tiempos. Abraham fue uno y es el que leemos en la palabra. Pero sí hay grandes siervos de Dios, aquí hay grandes siervos de Dios, que podemos llegar a lejos si obedecemos a Dios, si servimos a Dios, si mantenemos una fe genuina en Dios, obedecemos en Él en todo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y a su nombre. El tiempo que Dios va a materializar lo que te prometió va a llegar. Porque quizás tú estás sentada y sentado diciendo, ¿y cuándo? ¿Y cuándo va a ser el tiempo? Abraham tuvo que pasar muchos capítulos en la Biblia de pruebas, traiciones, engaños, desilusiones, frustraciones, desiertos. Pero todas esas cosas no fue en vano, porque había una promesa que a pesar de los desiertos no menguaba, porque eso es lo que hace Dios. A pesar de tus desiertos, la promesa sigue ahí. A pesar de tus frustraciones, hay una promesa que sigue ahí, que no puede apocar la frustración, que no puede apocar el desierto, que no puede apocar las desilusiones que vienen a nuestra vida, que no lo pueden apocar las pruebas y las luchas. Eso sigue intacto ahí. La promesa de que tu hijo va a venir a la iglesia sigue ahí, aunque tú lo veas lejos. La promesa de que tu esposo venga a la iglesia sigue ahí, aunque tú lo veas lejos. La promesa de que todo va a salir bien, de que puedas salir adelante con tus negocios, sigue ahí, pero todavía lo vemos lejos la familia, vemos lejos todas las cosas, pero Dios dice, la promesa sigue ahí. Y tarde o temprano yo te voy a hacer llegar a ti todo lo que es tuyo. A mí me pasó, hermano, a veces, y nos pasa a todos nosotros, por querer lo que Dios rápido, tomamos rumbos rápidos. Y nadie quiere caminar por el camino largo. ¿Qué hacemos los seres humanos? Los seres humanos tomamos rumbos cortos, porque es lo más rápido y lo más fácil. Pero nadie quiere tomar el camino largo. El camino largo trae frustración, el camino largo trae pruebas, luchas, apocamientos. El camino largo va a traer tristezas, también dolores,
a nuestra vida que como cristianos debemos pasar. Pero ese camino largo te lleva a la bendición. Ese camino te va a llevar. El camino corto te va a llevar a lo más rápido, a lo más fácil, pero no va a darte lo que Dios tiene para ti. Lo más fácil es quizás el dejar de lado el compromiso, la responsabilidad. Lo más fácil, dejar de diezmar, dejar de dar a Dios, dejar de venir a la iglesia, dejar mi ministerio. Pero lo más difícil es el camino largo, es el aportar para el reino, es sacrificar mi vida, como decía una palabra, que me va a llevar al camino de mi salvación. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por eso aprendamos de este ejemplo de Abraham, que Abraham, a pesar de todas las cosas, él era un hombre obediente y era un hombre de mucha fe. Y Dios quiera nosotros podamos ser como él, ser hombres y mujeres de mucha fe, que a pesar de las pruebas, de las enfermedades, de las frustraciones y de todo lo que pasemos en nuestra vida, podamos decir: Señor, yo sé que esto no es para muerte, esto es para tu gloria. Que si yo sirvo a Dios, yo sé que mi bendición, hermano, cuando tú das a Dios, sirves a Dios y te comprometes con Dios, la bendición no es que tú vas a ir a buscar la bendición te persigue donde vas. Por eso, donde tú vas, vienes de bendición y la bendición te persigue donde tú andas. Por eso medito en esta palabra. Abraham, a pesar de todas las cosas, él iba con la bendición de Dios y lo bendecían, pero Dios bendecía. Eso es Dios, ese es el poder de la obediencia, eso es el poder del servicio, eso es el poder de la fe. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Así que creamos en Dios, seamos hombres y mujeres de mucha fe, hombres y mujeres donde sirvamos al Señor, sirvamos para el reino. Va a venir momentos, este año quizás, meses, días, años de apocamiento, momentos donde vamos a tener dolores, momentos donde vamos a tener frustración, las cosas no van a salir como tú quieres, no lo pretendas, pero quizás Dios va a permitir en algún momento, tú te vas a desviar, pero Dios te va a volver a poner en el camino. Y recuerda esto que Dios me habló a través de esta palabra. Tarde o temprano, yo no sé cuánto tiempo va a llegar, años, meses, días, no lo sé, pero tarde o temprano lo que Dios te prometió, eso es tuyo, no es de nadie más. Significa que si hoy no lo tienes, lo vas a tener en algún momento. Dios te lo va a dar, no me pregunte cómo, pero eso te va a llegar tarde o temprano. El tiempo de la materialización va a llegar a tu vida, quizás es más pronto de lo que tú te lo imaginas. Por eso no hay que decaer en el momento donde más cerca estás de tu bendición. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pónganse de pie. Vamos a estar orando. Si tienes alguna dolencia, pon tu mano donde te duele. Y vamos a clamar con fe. Yo cuando empecé a leer la palabra me sorprendí muchísimo. Me había olvidado de grandes hombres, grandes varones de fe. Y a veces creemos que la Biblia es un libro, pero usted no se imagina lo que puede producir la fe. Por eso a usted le pueden faltar muchas cosas, pero nunca le tiene que faltar la fe. Y fe no es que es bueno llevarse todo por delante, porque muchas veces he escuchado personas decir: ay, pastora, caiga en tierra. Es caer en tierra, pero también es mantener la fe. Mantener la fe es decir: yo estoy enferma, pero creo que Dios me va a sanar. Eso significa que no es que no voy a ir al médico. Voy a ir al médico si lo necesito. Pero la fe, cuando todo sale mal, la fe, Señor, ser positivos en medio de la negatividad, en medio de la adversidad, de la tristeza, de la soledad, es ser positivo. Las cosas me van, esta semana me va a ir bien en el trabajo, esta semana va a ser mi bendición. Es ser positivo constantemente, es declarar constantemente bendiciones a tu casa. En esta casa hay bendición. Deja de llamar inútil a tus hijos, deja de llamar inútil a tu familia, bendice tu familia. Eso es la fe, bendecir. Donde tú vas, bendice. Mi hogar es bendecido, mi hogar es hermoso, en mi hogar está Dios, en mi familia está Dios. Constantemente la negatividad, sáquelo de su vida. Es tiempo de sacar la negatividad de nuestra vida y empezar a ser positivos, que todo va a funcionar bien. Dice la palabra: todo lo que tú llamas a
atraes a tu vida. Si tú llamas la maldición, ay, me va a ir mal en el trabajo, a ti te va a ir mal en el trabajo, es automático porque lo dice la palabra. Pero si tú hablas bien de tu trabajo, hablas bien de tus hijos, hablas bien de tu casa, hablas bien de tu familia, de tu ministerio, de tu iglesia, todas las cosas añadidas que vienen a tu vida van a ser de bien y de bendiciones. Así que vamos a orar y vamos a clamar a nuestro Dios. Padre, en esta hora te bendecimos y te damos las gracias por permitirnos llegar en esta mañana. Ahora pedimos, Señor, como decía la misma, ahora aprendemos de Abraham cuando tú lo llamaste, Señor amado, y queremos esa obediencia, queremos esa fe, queremos, Señor, en esa hora esa perseverancia que Él tenía, para amado, para tu servicio. Ahora pedimos, Señor, añade más fe a nuestra vida, así como la aurora va en aumento de luz. Queremos que nuestra fe vaya en aumento, Padre amado. No queremos desfallecer, no queremos desviarnos del camino. Endereza a mis hermanos que quizás se han desviado un poco del camino, para que vuelvan al rumbo, para que vuelvan de nuevo, Señor amado. Ahora, Señor, yo creo, Padre Santo, que tú todo lo que has prometido a tu iglesia, tú lo vas a cumplir tarde o temprano. Vas a materializar todo lo que tú has cumplido, has prometido, como un día lo hiciste con Abraham, como un día lo hiciste con Sara. Ahora, Señor, yo sé que lo harás con tus siervos, con tus siervas, Padre Santo. Será el tiempo, este año será, que muchas de las familias van a llegar aquí en esta iglesia. Muchos de los hijos de mis hermanos van a estar aquí en la iglesia. Será que este año la familia, el esposo, el marido de alguna de las siervas también va a estar en la iglesia. Será, Señor amado, yo no lo sé, pero tú lo sabes. Y el tiempo del cumplimiento, tarde o temprano, va a llegar. Y un día nuestros ojos lo verán, que aquí va a estar la familia, que tú vas a bendecir, Señor amado, crecimiento espiritual, cosas nuevas vienen para este ministerio, cambios, proyectos, bendiciones. Ahora, Señor amado, restauración. Gracias, Padre, por todo lo que tú vas a añadir, y gracias porque tú siempre cumples con tus promesas. Gracias por tu amor. Ahora, Padre, te bendigo y bendigo a mis hermanos. Si hubiera alguna dolencia física, ahora reprendemos en el nombre poderoso de Jesús y declaramos sanidad y medicina para cada uno de mis hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios?